Papá vació mi fondo universitario para las deudas de mi hermano. Jason lo necesita más, dijo mamá. Fui al banco y el gerente me susurró un secreto que cambió todo. Mis padres nunca esperaron lo que sucedió a continuación. Estaba de pie en mi habitación de la infancia, mirando la carta de aceptación de la Facultad de Medicina de Columbia que había llegado esa misma mañana. Mis manos temblaban de emoción mientras leía esas hermosas palabras una y otra vez. Entonces, mis padres entraron con rostros tan graves que supe que algo terrible se avecinaba. Papá se aclaró la garganta. Emily, tenemos que hablar sobre tu fondo universitario. Lo he vaciado para pagar las deudas de juego de Jason. Mamá me tocó el hombro suavemente. La familia es lo primero, cariño. Jason necesita esto más de lo que tú necesitas la escuela de medicina. Mi mundo entero se derrumbó en ese momento al darme cuenta de que mi futuro acababa de ser robado. Habían pasado 3 días desde que mis padres soltaron esa bomba sobre mí, y todavía no podía procesar lo que habían hecho. La casa se sentía diferente ahora, como si cada rincón guardara una traición que no había visto venir. Me senté a la mesa de la cocina empujando los huevos revueltos en mi plato mientras mamá tarareaba suavemente frente a la estufa, actuando como si no acabara de destruir mis sueños. Deberías comer algo, cariño, dijo, mirando por encima del hombro. Apenas has tocado tu comida estos últimos días. Quería gritar. ¿Cómo podía estar ahí parada haciendo el desayuno como si fuera cualquier otra mañana? Como si no hubieran tomado $180,000 que me pertenecían y se los hubieran entregado a mi hermano. No tengo hambre, logré decir con voz inexpresiva. Los recuerdos inundaron mi mente, cada uno un testimonio de lo duro que había trabajado por ese dinero. Desde que cumplí 16 años, había hecho malabarismos con 3 trabajos. Las mañanas de los días laborables en la cafetería cerca de la escuela comenzando a las 5:30. Las tardes en el centro de tutoría ayudando a niños más pequeños con matemáticas y ciencias. Los fines de semana en la clínica médica archivando papeles y aprendiendo todo lo que podía sobre la profesión en la que soñaba entrar. Cada cheque iba directamente a esa cuenta. Cada tarjeta de cumpleaños con dinero de familiares, cada beca académica que había ganado a través de innumerables horas de estudio. Y luego estaba la contribución de la abuela Eleanor, la parte más grande de todas, $50,000 que había dejado específicamente para mi educación cuando falleció hace 2 años. Me había tomado la mano en el hospital y me había hecho prometer que me convertiría en la doctora que ella sabía que podía ser. Tu futuro importa, dulce niña, había susurrado con voz débil pero decidida. No dejes que nadie te diga lo contrario. Un sonido proveniente de la sala de estar llamó mi atención. El inconfundible pitido de un videojuego. Se me revolvió el estómago mientras me alejaba de la mesa y caminaba hacia el ruido. Allí estaba él. Jason, mi hermano de 28 años, esparcido en el sillón reclinable de cuero de papá con un control en las manos. Latas de refresco vacías y bolsas de papas fritas cubrían la mesa de centro. Oh, hola, hermanita, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Mamá va a hacer panqueques más tarde si quieres. La indiferencia de su saludo encendió algo en mí. ¿Hablas en serio ahora mismo? Pausó el juego, finalmente encontrando mis ojos. ¿Qué? ¿Qué? Robaste mi futuro entero y me preguntas qué. Jason puso los ojos en blanco y reanudó su juego. Dios, eres tan dramática. No es como si no pudieras pedir préstamos o algo así. ¿Préstamos? Mi voz se quebró. ¿Tienes idea de cuánto tiempo trabajé por ese dinero? ¿Cuántos días de 16 horas invertí? Mira, yo no le pedí a papá que saqueara tu fondo universitario. ¿De acuerdo? Él tomó esa decisión. Debido a tus deudas de juego. ¿Cuánto perdiste, Jason? ¿Cuánto valía mi futuro para ti? Se movió incómodo pero siguió jugando. Es complicado. No, no es complicado. Es un número. ¿Cuánto? Mamá apareció en la puerta con un trapo de cocina en las manos. Emily, por favor. Tu hermano ha pasado por mucho. ¿Ha pasado por mucho? Me giré para enfrentarla. ¿Qué hay de lo que yo estoy pasando? Cariño, tienes que entender. Esa gente a la que le debía dinero, no eran el tipo de personas que puedes simplemente ignorar.
Hicieron amenazas. Así que sacrificaste mi educación para... Me había estado evitando desde el anuncio, escondiéndose en su taller o bajo el capó de su Chevrolet. Ya es suficiente, Emily, dijo, con su voz cargando ese tono de autoridad que había respetado toda mi vida. No más. No, papá. No es suficiente. Quiero saberlo todo. ¿Cuántas veces lo has rescatado antes de esto? Mis padres intercambiaron una mirada que me dijo todo. Esta no era la primera vez. Ni siquiera cerca. ¿Cuántas veces? Presioné. Mamá se hundió en una silla, pareciendo de repente más vieja. Unas cuantas veces. Define unas cuantas. 4, admitió papá. Esta fue la quinta. ¿Y cuánto en total? El silencio se extendió entre nosotros hasta que Jason finalmente habló. Unos $30,000 en los últimos 6 años. Mis piernas se sintieron débiles. $300,000. Habían estado derrochando dinero para salvar a Jason de sí mismo mientras yo trabajaba hasta el agotamiento por cada centavo. Pero esta vez fue diferente, añadió Jason como si eso lo hiciera mejor. Esta vez estaba en problemas reales. Había descubierto un sistema para el póker en línea y las apuestas deportivas. Estaba funcionando genial hasta que dejó de hacerlo. No hay un sistema para el juego, idiota, le respondí. La casa siempre gana. No entiendes cómo funciona, dijo a la defensiva. Estuve ganando muchísimo en un momento, casi $500,000. Podría haber pagado a todos y me habría sobrado dinero. Pero no paraste. Iba a hacerlo. Solo necesitaba una gran victoria más para arreglarlo todo. Papá dio un paso adelante. La gente a la que le debía ya no tenía paciencia. Aparecieron en su apartamento. Luego averiguaron dónde vivíamos. Así que les diste mi dinero. Les dimos lo que teníamos que darles para mantener a nuestra familia a salvo, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Mi fondo universitario completo, $180,000, desaparecido. Encontraremos una solución, prometió papá. Tal vez un plan de pago con la escuela o... Columbia no hace planes de pago para la escuela de medicina, papá. O tienes el dinero o no lo tienes. Y gracias a ti, no lo tengo. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Jason me detuvo. ¿Sabes cuál es tu problema, Emily? ¿Crees que eres mejor que todos? Actuando toda altiva y poderosa porque entraste en una escuela elegante. No, Jason. No creo que sea mejor que todos. Solo creo que merezco lo que me gané. La familia es lo primero, dijo, haciendo eco de las palabras de mamá. ¿No es eso lo que siempre nos enseñaron? La familia no roba a la familia, respondí. Mientras regresaba a mi habitación, escuché a mamá sollozando y a papá tratando de consolarla. Actuaban como si ellos fueran las víctimas aquí. Cerré mi puerta y saqué mi computadora portátil, comenzando a investigar préstamos estudiantiles. Los números me enfermaron, incluso si calificaba para la cantidad máxima, me graduaría con más de $400,000 en deuda. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica, mi mejor amiga desde la escuela secundaria. ¿Cómo tomaron tus padres la noticia sobre Columbia? Apuesto a que están súper orgullosos. Miré el mensaje, sin saber cómo explicar que mis padres acababan de garantizar que nunca llegaría a Columbia. Llegó otro mensaje. Hola, tierra llamando a Em. Me estás matando con el suspenso. Escribí lentamente. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Te explicaré todo. Su respuesta fue inmediata. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Todo. Mi hermano era un adicto al juego que no sentía remordimiento. Mis padres eran facilitadores que lo eligieron a él sobre mí, y yo era la tonta que confió en ellos con mi futuro. Saqué la carta de aceptación de nuevo, pasando mis dedos sobre el membrete de Columbia. Todos esos años de trabajo, todos esos sacrificios, desaparecidos porque mi hermano no pudo alejarse de una mesa de póker. Pero la peor parte absoluta, era mirar alrededor de mi habitación a todos los libros de texto médicos que había comprado en preparación. El estetoscopio que la abuela Eleanor me había dado para mi cumpleaños número 21.
El tablero de visión cubierto con fotos de médicos que admiraba. Había construido toda mi identidad alrededor de este sueño, y mi familia lo había vendido como si no significara nada. Un golpe en mi puerta interrumpió mi espiral. Emily, la voz de papá. ¿Podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Por favor, solo dame 5 minutos. Abrí la puerta para encontrarlo sosteniendo una carpeta manila. ¿Qué es eso? Documentos del banco. Pensé que deberías ver con lo que estábamos lidiando. Tomé la carpeta y hojeé los papeles. Comprobantes de retiro, autorizaciones de transferencia, mi firma en cada uno de ellos, excepto que yo nunca había firmado estos documentos. Papá, dije lentamente, sintiendo hielo formarse en mis venas. Estos tienen mi firma. No pudo encontrar mis ojos. El banco requería doble autorización para retiros superiores a $10,000. Falsificaste mi firma. No tuve opción. Cometiste fraude contra tu propia hija. Estaba protegiendo a la familia. No, dije, devolviéndole la carpeta. Estabas protegiendo a Jason, y me convertiste en daño colateral. Mientras se alejaba, con los hombros caídos, tomé una decisión. Mañana iría al banco. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con mi dinero. Cada transacción, cada detalle, porque algo sobre toda esta situación se sentía mal. No solo moralmente mal, sino factualmente mal. Los números no cuadraban. Si Jason debía $180,000 en deudas de juego, ¿por qué estos documentos mostraban transferencias por un total de más de $200,000? Agarré mi abrigo y las llaves del auto. Al diablo con esperar hasta mañana. Iba a ir al banco ahora mismo. Pero al pasar por la sala de estar, me congelé. Jason estaba al teléfono hablando en voz baja. No, te dije que te conseguí el dinero, dijo. Mi familia cumplió. Sí, la cantidad completa. ¿Qué quieres decir con que no es suficiente? Teníamos un trato. Me notó allí parada y terminó rápidamente la llamada. Conversación privada, murmuró. ¿Quién era? Nadie. Cosas de negocios. ¿Negocios? No has tenido un trabajo en 2 años. No sabes todo sobre mi vida, Emily. Aparentemente, no sé nada sobre nadie en esta familia. Lo dejé allí con sus videojuegos y sus secretos. Pero sus palabras resonaron en mi mente mientras conducía hacia el banco. ¿Qué quiso decir con no es suficiente? Le habían dado todo lo que tenía. El banco cerraría pronto, pero tenía que intentarlo. Necesitaba respuestas porque de repente no estaba segura de que mi hermano hubiera sido honesto sobre sus deudas. ¿Y si había mentido sobre eso, sobre qué más había mentido? Al entrar en el estacionamiento, vi el auto de la señora Patricia Holbrook todavía allí. Ella había sido la banquera de nuestra familia durante 15 años. Me había ayudado a abrir mi primera cuenta de ahorros cuando tenía 10 años, orgullosa de los $20 que había ahorrado de mi mesada. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había sucedido, sería ella. Solo rezaba para que estuviera dispuesta a decirme la verdad. Porque tenía un presentimiento de que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg y mi familia estaba metida en algo mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El First National Bank de Chicago se alzaba ante mí como lo había hecho durante los últimos 12 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy no estaba aquí para depositar mis salarios ganados con esfuerzo o cheques de becas. Estaba aquí para cerrar lo que quedaba de mi cuenta y salvar cualquier dignidad que me quedara. El guardia de seguridad, Robert, me reconoció de inmediato. Emily, no te he visto en unas semanas. ¿Cómo va la planificación de la escuela de medicina? La pregunta se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, pero logré una sonrisa débil. Es complicado. Bueno, estoy seguro de que lo resolverás. Siempre fuiste la responsable en tu familia. Si él supiera. Pasé por las familiares ventanillas de los cajeros donde había hecho innumerables depósitos a lo largo de los años. Sara, quien siempre había felicitado mi dedicación, me saludó con la mano. Marcus, quien me había ayudado a configurar mi cuenta de ahorros de alto rendimiento, me saludó.
Estas personas me habían visto ahorrar cada centavo durante 6 años. Ahora tenía que enfrentarlo sabiendo que todo había desaparecido. «Emily, ¿eres tú?» Me giré para ver a la señora Patricia Holbrook saliendo de su oficina, a finales de sus 50 años con cabello plateado siempre recogido en un elegante moño. Había sido más que nuestra banquera. Había impartido clases de educación financiera en mi escuela secundaria, animando a los estudiantes a ahorrar e invertir sabiamente. Había sido ella quien sugirió la estructura de cuenta específica que maximizaría mis ganancias de intereses para la universidad. «Hola, señora Holbrook», dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella estudió mi rostro con esos agudos ojos azules que no se perdían nada. «Ven a mi oficina, querida. Pareces necesitar sentarte». La seguí pasando los cubículos hasta su oficina en la esquina. Diplomas y certificaciones bancarias cubrían una pared. Fotos de sus nietos decoraban su escritorio. Era un espacio que irradiaba calidez y confianza. «¿Té?», ofreció, ya alcanzando su hervidor eléctrico. «No, gracias. En realidad estoy aquí para cerrar mi cuenta». Su mano se detuvo a medio camino. «¿Cerrarla? Pero acabas de entrar en Columbia. Tu padre lo mencionó cuando estuvo aquí la semana pasada». «Sí. Bueno, las circunstancias han cambiado». Se acomodó en su silla, con los dedos entrelazados. «Emily, te conozco desde que tenías 10 años. Te he visto ahorrar metódicamente durante 12 años. ¿Qué está pasando realmente?» Mi padre ya se lo dijo. Él hizo los retiros. Sí, lo hizo. Por un valor de $217,000. Parpadeé. 217,000, me dijo que eran 180. La expresión de Patricia se oscureció. «Ya veo. Bueno, eso es preocupante en sí mismo, pero hay más. Necesitamos discutir más». Se volvió hacia su computadora, escribiendo rápidamente. «Cuando tu padre vino para el primer retiro, algo me pareció extraño. Habías configurado específicamente tu cuenta para requerir firmas dobles para cualquier retiro superior a $10,000. ¿Recuerdas haber hecho eso?» «Por supuesto. Usted lo sugirió como una medida de seguridad». «Exactamente. Sin embargo, tu padre tenía documentación con tu firma autorizando estas transferencias». Mi garganta se sentía seca. «Él las falsificó». «Sospechaba tanto», dijo Patricia en voz baja. «Es por eso que documenté todo meticulosamente. También activé nuestros protocolos de seguridad». Giró su monitor hacia mí, mostrando una serie de documentos bancarios. Cada uno llevaba una firma que se parecía a la mía, pero no lo era. Las falsificaciones eran buenas, pero no perfectas. Una curva ligeramente diferente en la E, una vacilación que yo nunca tenía. No podía rechazar las transacciones con la documentación que él proporcionó, continuó Patricia. Pero podía asegurar que todo quedara registrado. Así que sabía que me estaba robando y no hizo nada. «Hice algo, Emily. Seguí las regulaciones bancarias federales al pie de la letra, incluido el requisito de informar actividades sospechosas». Mi corazón dio un vuelco. «¿Lo reportó?» «Todavía no. Quería hablar contigo primero, pero hay algo más que necesitas ver». Sacó imágenes de seguridad en su pantalla. «Esto es del martes pasado a las 2:15 de la tarde. Vi imágenes granulosas de mi padre entrando al banco, pero no estaba solo. Jason estaba con él y también otro hombre que no reconocí. Alto, de hombros anchos, vistiendo un traje de aspecto costoso que parecía fuera de lugar en nuestro banco suburbano». «¿Quién es ese con ellos?» La voz de Patricia bajó. «Ese es Vincent Moretti. Es lo que en la industria bancaria llamamos una persona de interés». «¿Qué significa eso?» «Significa que es sospechoso de dirigir operaciones de préstamos ilegales. Usura, para ser franca. Hemos tenido alertas federales sobre él durante los últimos 3 años». Miré la pantalla mientras los 3 hombres se acercaban a una ventanilla. Mi padre parecía nervioso, limpiándose constantemente la frente. Jason seguía mirando hacia las salidas, pero Vincent Moretti estaba perfectamente tranquilo como si fuera el dueño del lugar.
No estaban pagando deudas de juego a algún casino, dije lentamente. Estaban pagando a un prestamista. Esa sería mi evaluación, estuvo de acuerdo Patricia. Y basado en la presencia del señor Moretti aquí, diría que tu hermano estaba en un peligro significativo. ¿Pero por qué pediría prestado Jason a un prestamista si estaba apostando en línea? Patricia sacó otro conjunto de documentos. Eso es lo que me desconcertó a mí también. Así que investigué un poco. Estos son los destinos de transferencia de tus fondos. Escaneé la lista. Múltiples transferencias a cuentas en el extranjero, intercambios de criptomonedas, servicios de transferencia especializados en transacciones irrastreables. Esto es sofisticado, señaló Patricia. No es típico para cubrir pérdidas de juego. Esto parece más lavado de dinero, terminé. No puedo hacer esa acusación oficialmente, pero sí, el patrón es preocupante. Pensé en la conversación telefónica de Jason, su insistencia en que había pagado la cantidad completa. Señora Holbrook, ¿es posible que mi hermano estuviera metido en algo más profundo que solo el juego? Se reclinó en su silla. En mis 30 años de banca, he visto todo tipo de delitos financieros. Los adictos al juego suelen tener finanzas desordenadas pero deudas sencillas. Esto, señaló a la pantalla, esto es organizado, deliberado. ¿Qué debo hacer? Primero, necesitas saber que estoy obligada por ley a presentar un informe de actividad sospechosa. La falsificación por sí sola lo exige, pero combinado con la participación del señor Moretti y estos patrones de transferencia. No tengo opción. Lo que significa que investigadores federales estarán investigando esto dentro de las 72 horas. Tu padre probablemente enfrentará cargos por la falsificación. Las actividades de tu hermano serán escrutadas. Los activos de tu familia pueden ser congelados durante la investigación. La habitación giró ligeramente. ¿Todos ellos? Incluso la jubilación de mis padres. Si los investigadores creen que las cuentas están conectadas a actividades criminales, sí. Pero son víctimas también, en cierto modo. Mi padre estaba tratando de proteger a Jason. La expresión de Patricia se suavizó. Entiendo eso, querida, pero la ley no hace excepciones por buenas intenciones. Tu padre cometió fraude. Eso es un delito federal. Abrió un cajón y sacó una tarjeta de visita. Esta es la persona con la que presentaré el informe. La agente especial Diana Morrison de la División de Delitos Financieros. Es minuciosa pero justa. Tomé la tarjeta con dedos entumecidos. Recuperaré algo de mi dinero. Eso depende de lo que descubra la investigación. Si se puede probar que las transferencias fueron fraudulentas, existe la posibilidad. Pero si el dinero ya se ha dispersado a través de cuentas en el extranjero. ¿Se ha ido? Lo más probable es que sí. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que Patricia hablara de nuevo. Emily, hay una cosa más. La contribución de tu abuela a tu fondo vino con estipulaciones legales específicas. ¿Recuerdas los detalles de su testamento? Traté de concentrarme a través de la niebla en mi cerebro. Ella dijo que era solo para educación. Más que eso, lo estableció como un fideicomiso educativo contigo como única beneficiaria. Tus padres no tenían derecho legal a tocar ese dinero, falsificación o no. La esperanza parpadeó en mi pecho. Así que podría recuperar al menos esos 50,000. Potencialmente más. El fideicomiso incluía provisiones por daños si los fondos eran malversados. Necesitarías un abogado de sucesiones, pero podrías tener motivos para recuperar la cantidad total más sanciones. ¿Por qué el banco no protegió esos fondos por separado? Porque tu padre se presentó como el fideicomisario cuando consolidó las cuentas hace 5 años. Otra falsificación que ahora me doy cuenta. Me reí amargamente. Hay algo en mi vida que no haya falsificado. Lo siento, Emily. Sé que esto no es lo que querías escuchar. No, me alegro de que me lo haya dicho. Al menos ahora conozco el alcance completo de lo que estoy enfrentando. Patricia se puso de pie y caminó alrededor del escritorio, colocando una mano maternal en mi hombro. Eres una joven brillante. No dejes que esto descarrile tus sueños por completo. ¿Cómo puedo no hacerlo?
La escuela de medicina comienza en 3 meses y tengo $17 a mi nombre. $17 y la verdad, corrigió ella. Eso es más de lo que tiene tu familia en este momento. Mientras me preparaba para irme, Patricia llamó una última vez. Emily, cuando los investigadores te contacten y lo harán, diles todo. No trates de proteger a tu familia. Ellos tomaron sus decisiones y ahora hay consecuencias. ¿Qué pasa con Jason si realmente está mezclado con gente peligrosa? Eso es para que lo maneje la ley. Tu trabajo es protegerte a ti misma y a tu futuro. Salí del banco sintiéndome simultáneamente vindicada y aterrorizada. Las cintas de seguridad, los documentos falsificados, la conexión con Vincent Moretti. Todo pintaba un cuadro mucho peor que simples deudas de juego. Mi familia no solo estaba en problemas financieros. Estaban en problemas legales. Problemas criminales. Mientras estaba sentada en mi auto mirando la tarjeta de la agente Morrison, sonó mi teléfono. «¿Mamá? ¿Dónde estás?», preguntó, con el pánico evidente en su voz. Jason acaba de recibir una llamada. Esa gente quiere más dinero. Están diciendo que el pago no fue suficiente. Estoy en el banco, mamá. Y tenemos problemas más grandes que lo que sea que Jason deba. ¿Qué quieres decir? Las falsificaciones de papá fueron documentadas. El banco está presentando informes federales. Va a haber una investigación. Silencio. Tú. Hablaste con ellos sobre esto. ¿Cómo pudiste traicionar a tu familia así? Yo no traicioné a nadie. Papá lo hizo cuando robó mi futuro. Somos tus padres. Te alimentamos, te vestimos, te dimos refugio durante 22 años, y así es como nos pagas. ¿Esperando que no me roben? Sí, mamá. ¿Es exactamente así como les pago? Ella colgó. Me senté allí otros 10 minutos viendo la puesta de sol sobre el horizonte de Chicago. En algún lugar allá afuera, mi hermano estaba haciendo tratos con gente peligrosa, usando dinero que se suponía que financiaría mis sueños. Mis padres probablemente estaban acurrucados juntos, averiguando cómo culparme por el tsunami que estaba a punto de golpearlos. Y yo estaba sentada en el estacionamiento de un banco sosteniendo la tarjeta de visita de un agente federal que pronto estaría desmantelando las mentiras de mi familia. Pero Patricia tenía razón en una cosa. Tenía $17 y la verdad. Y a veces eso es todo lo que necesitas para empezar a luchar. Arranqué fuera del estacionamiento con una extraña sensación de calma. Que venga la investigación. Que descubran cada falsificación, cada mentira, cada traición, porque había terminado de proteger a personas que nunca me protegieron a mí. Mientras conducía, hice una lista mental de lo que necesitaba hacer. Encontrar un abogado que entendiera los fideicomisos educativos, cooperar plenamente con la investigación federal, comenzar a solicitar cada beca, subvención y préstamo legal que pudiera encontrar, y lo más importante, dejar de creer que la familia era lo primero cuando esa familia había demostrado que yo era la última. Mi teléfono vibró con otra llamada de casa. Dejé que se fuera al buzón de voz. Cualquier crisis que estuvieran fabricando ahora, ya no era mi problema. Tenía mi propio futuro que salvar. Y si tenía que construirlo desde $17 y las cenizas de los crímenes de mi familia, entonces eso es exactamente lo que haría. Había estado quedándome en el apartamento de Jessica durante 3 días tratando de procesar todo lo que Patricia Holbrook había revelado. Su sofá-cama no era cómodo, pero era mejor que estar bajo el mismo techo que mis padres. Acababa de terminar de enviar solicitudes en línea para becas de emergencia cuando Jessica irrumpió por la puerta. Emily, hay agentes federales en la casa de tus padres. Mi mamá acaba de pasar y vio 3 SUVs negras en la entrada. Mi corazón martilleó mientras agarraba mis llaves. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Tengo que ir. ¿Estás loca? Me acabas de decir que tu papá cometió fraude. No puedo dejar que enfrenten esto solos. Jessica me agarró del brazo. Ellos te dejaron enfrentar la pérdida de tu futuro sola. Tenía razón, pero no podía quitarme la imagen de la cara aterrorizada de mi madre. Tendré cuidado. El viaje de 15 minutos a mi casa de la infancia se sintió como horas. Efectivamente, vehículos negros del gobierno alineaban nuestra tranquila calle suburbana.
Los vecinos estaban en sus céspedes, mirando abiertamente. La señora Chen de al lado atrapó mi mirada y rápidamente miró hacia otro lado. Para mañana, todo el vecindario sabría que la familia Reynolds estaba bajo investigación federal. Estacioné detrás de la última SUV y caminé por la entrada con las piernas temblorosas. La puerta principal estaba abierta, voces salían del interior. Les digo que actué solo. La voz de mi padre tensa y desesperada. Mi esposa no tuvo nada que ver con esto. Señor Reynolds, tenemos evidencia que sugiere lo contrario. Respondió la voz nítida de una mujer. Mentir a agentes federales es un delito en sí mismo. Entré para encontrar a mi familia acurrucada en la mesa del comedor. 3 agentes en trajes oscuros estaban parados alrededor de ellos. Una era una mujer de unos 40 años con rasgos afilados y ojos calculadores. Me notó de inmediato. Debes ser Emily, dijo. Agente especial Diana Morrison, División de Delitos Financieros. El nombre de la tarjeta de Patricia. Así que la investigación se había movido incluso más rápido de lo previsto. Lo soy, confirmé, tratando de mantener mi voz firme. Bien. También tenemos preguntas para ti. Mi madre levantó la vista, con el rímel corriendo por sus mejillas. Emily, diles que esto es un malentendido. Diles que somos una buena familia. La agente Morrison sacó una silla. Por favor, siéntate. Estábamos discutiendo las firmas falsificadas en los retiros de tu cuenta. Me senté, evitando la mirada suplicante de mi padre. ¿Qué necesitan saber? Autorizaste a tu padre a retirar $217,000 de tus ahorros educativos. No, solo me enteré después de que desapareció. Ella miente, intervino Jason. Probablemente olvidó que firmó esos papeles. El compañero de la agente Morrison, un hombre más joven con ojos amables, deslizó un documento sobre la mesa. Señor Reynolds, ¿está sugiriendo que su hermana firmó esta autorización el 15 de marzo cuando los registros de tarjetas de crédito muestran que estaba en Wisconsin para una conferencia académica? La boca de Jason se abrió y cerró como un pez. Me había olvidado de esa conferencia sobre biología molecular. 4 días en Madison pagados por una beca de investigación que había ganado. Yo. Tal vez confundí las fechas, tartamudeó Jason. Pareces confundir muchas cosas, observó la agente Morrison. Sacó una tableta y comenzó a desplazarse. ¿Cómo tu historial laboral? Le dijiste a tu familia que perdiste tu trabajo en Henderson Financial hace 2 años debido a recortes de personal. Eso es correcto, dijo Jason, pero el sudor perlaba su frente. Interesante, porque el Departamento de Recursos Humanos de Henderson Financial dice que fuiste despedido por sospecha de uso de información privilegiada. Presentaron informes ante la SEC. Mi madre jadeó. Jason, ¿es eso cierto? No pudieron probar nada, murmuró. No, pero la investigación descubrió tu problema con el juego, continuó Morrison. Que es como terminaste debiendo dinero a Vincent Moretti. Ante la mención de ese nombre, mi padre se puso rígido. Le pagamos cada centavo que se le debía. ¿Lo hicieron? El tono de Morrison sugería que sabía lo contrario. Porque los asociados del señor Moretti parecen pensar que su hijo todavía les debe bastante. De hecho, tienen la impresión de que Jason les ha estado vendiendo algo más que dinero. No sé de qué estás hablando, dijo Jason. El tercer agente, que había estado en silencio hasta ahora, colocó una computadora portátil en la mesa y la giró hacia nosotros. Entonces tal vez puedas explicar estas comunicaciones desde tu aplicación de mensajería encriptada. La pantalla mostraba hilos de conversación con nombres de usuario como VT Money y Moretti Collects. Pero no eran los nombres lo que hizo que mi sangre se helara. Era el contenido. Paquete entregado. Nombres y seguros sociales según lo solicitado. Un mensaje de Jason decía. Otro, tengo 12 más de la base de datos de la compañía. Mismo precio que antes. Estabas vendiendo información personal. Respiré, el horror invadiéndome. De los clientes de Henderson Financial, dijo la agente Morrison. Esos son registros financieros privilegiados, incluyendo números de seguro social, cuentas bancarias, carteras de inversión.
Perfecto para el robo de identidad y fraude financiero. Mi madre comenzó a sollozar en serio. Jason, ¿cómo pudiste? No tuve opción. Explotó, golpeando su puño en la mesa. Iban a matarme. ¿Entienden eso? Matarme de verdad. ¿Así que les diste las herramientas para destruir las vidas de otras personas en su lugar? Pregunté. No actúes tan justa, Emily. No tienes idea de con lo que he estado lidiando. Entonces ilumínanos, dijo Morrison fríamente. Empieza desde el principio. Jason miró a nuestro padre, quien asintió levemente. Con un suspiro pesado, mi hermano comenzó su confesión. Empezó hace 3 años. Me iba bien en Henderson, pero quería más. Autos más rápidos, mejores apartamentos, todo el estilo de vida. Las apuestas deportivas parecían dinero fácil al principio. Siempre lo parecen, murmuró el agente más joven. Tenía un sistema, insistió Jason, esa familiar ilusión arrastrándose de nuevo en su voz. Análisis estadístico, matrices de probabilidad. Por un tiempo, funcionó. Estaba ganando mucho. Realmente mucho. ¿Cuánto?, preguntó Morrison. Casi $500,000 en un momento. Quería gritar. Había tenido suficiente para pagar mi escuela de medicina 2 veces. Pero no paraste, apuntó Morrison. Iba a hacerlo, solo necesitaba un gran golpe más. Había una cosa segura, información privilegiada sobre un juego. Que era una trampa. Morrison terminó. La gente de Moretti te dio información falsa para engancharte más profundo. Jason asintió miserablemente. Perdí todo en un fin de semana y más. Cuando no pude pagar, me ofrecieron un trato, información de las bases de datos de Henderson a cambio de reducir mi deuda. Por eso realmente perdiste tu trabajo, dije. Te atraparon accediendo a archivos que no debías. Fui cuidadoso, pero no lo suficiente. La agente Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Cuánta información robaste, Jason? No lo sé. Cientos de perfiles, tal vez más. Prueba miles. El agente silencioso corrigió. Hemos estado rastreando el anillo de robo de identidad conectado a Moretti durante 18 meses. Tus datos contribuyeron a más de $3 millones en actividades fraudulentas. El número colgó en el aire como una nube tóxica. Mi madre había dejado de llorar, mirando a Jason como si nunca lo hubiera visto antes. Mi padre estaba sentado con la cabeza entre las manos. Pero paré, dijo Jason débilmente. Cuando perdí el trabajo, dejé de darles información. No, simplemente encontraste nuevas formas de pagar, dijo Morrison. Sacó registros bancarios en su tableta. Como convencer a tu padre de sacar una segunda hipoteca, diciéndole que era para deudas de juego cuando realmente Moretti te estaba chantajeando con los datos robados. Otra pieza encajó en su lugar. Por eso papá estaba tan desesperado. No estaba solo protegiendo a Jason de daños físicos. Lo estaba protegiendo de un enjuiciamiento federal. Bingo, dijo Morrison. Aunque me temo que ese barco ya zarpó. Se puso de pie y sus socios siguieron el ejemplo. Maxwell Reynolds, estás bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad y violación de la ley de fraude y abuso informático. No. Mi madre se lanzó hacia adelante, pero el agente más joven la retuvo suavemente. Mamá, no, dije. Solo lo empeorarás. Mientras esposaban a Jason, me miró con miedo genuino en sus ojos. Emily, lo siento. Nunca quise que llegara tan lejos. Sí, lo hiciste, respondí. Cada vez que elegiste robar en lugar de parar. Cada vez que dejaste que papá te rescatara. Cada vez que elegiste tu adicción sobre tu familia. Lo sacaron esposado mientras los vecinos miraban y fotografiaban abiertamente. Mi madre colapsó en los brazos de mi padre, pero él estaba mirando a la agente Morrison. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó. ¿La hipoteca? Eso depende de su cooperación, respondió Morrison. Las firmas falsificadas por sí solas podrían resultar en cargos graves. Pero si está dispuesto a testificar sobre las actividades de su hijo y sus interacciones con Moretti.
Haré lo que necesiten, dijo mi padre rápidamente. Solo por favor, mi esposa no estaba involucrada. Morrison los estudió a ambos. Tendremos que verificar eso. Mientras tanto, sus activos serán congelados pendiente de investigación. Eso incluye todas las cuentas bancarias, fondos de jubilación y sí, la casa puede estar sujeta a embargo si encontramos que fue utilizada como garantía en empresas criminales. ¿Dónde viviremos?, susurró mi madre. Eso es algo que tendrán que resolver. Sugiero encontrar un abogado, uno bueno. Mientras los agentes se preparaban para irse, Morrison me entregó una tarjeta. Necesitaremos tu declaración completa mañana, 9 de la mañana, en el edificio federal. Estaré allí. Hizo una pausa en la puerta. Tu banquera, Patricia Holbrook, habló muy bien de ti. Dijo que eras la única honesta en la familia. No me siento honesta. Siento que debería haber visto esto venir. Las víctimas a menudo se culpan a sí mismas. No lo hagas. Tu hermano tomó sus decisiones y tus padres tomaron las suyas. La única decisión de la que eres responsable es la tuya. Después de que se fueron, la casa se sintió hueca. Mis padres se sentaron a la mesa como muñecos rotos. Los vecinos se habían retirado al interior, pero sabía que el daño estaba hecho. Para la mañana, todos sabrían que la familia Reynolds había albergado a un criminal. Esto es tu culpa, dijo mi madre en voz baja, sin mirarme. Mi culpa. Si no hubieras ido al banco, no hubieras hablado con ellos. Mamá, Jason estaba vendiendo identidades robadas. Papá cometió fraude. ¿Cómo es algo de eso mi culpa? Podríamos haberlo manejado como una familia. ¿Cómo han manejado todo lo demás? Encubriéndolo y facilitando a Jason. Mi padre finalmente habló. Ella tiene razón, Ellen, Susan. Nosotros creamos este desastre. No te atrevas a ponerte de su lado. No hay lados aquí, dije, el agotamiento invadiéndome. Solo hay la verdad. Y la verdad es que eligieron a Jason sobre todo lo demás. ¿Sobre mí? ¿Sobre su jubilación? ¿Sobre su hogar? Y él los tomó por tontos. Es nuestro hijo, insistió mi madre. Y yo soy su hija. Pero eso nunca pareció importar tanto. Me puse de pie para irme, pero mi padre me tomó la mano. Emily, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento profundamente. Miré su rostro curtido, vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y ayudó con proyectos de ciencias. El hombre que también había robado mi futuro sin dudarlo. Sé que lo sientes, papá. Pero, lo siento, no me mete en la escuela de medicina. Mientras conducía de regreso al apartamento de Jessica, mi teléfono vibró con mensajes. La noticia ya se estaba difundiendo. Excompañeros de clase expresando conmoción. Familia extendida exigiendo explicaciones. Todos queriendo saber cómo la responsable chica Reynolds podía tener un criminal por hermano. Pero un mensaje destacó de un número desconocido. Señorita Reynolds, mi nombre es Jonathan Sterling. Soy un contador forense que se especializa en recuperar activos de delitos financieros. Creo que puedo ayudarla a reclamar lo que fue robado. Llámeme. Me detuve y miré el mensaje. Después de todo lo que había sucedido hoy, debería haber sospechado de extraños ofreciendo ayuda. ¿Pero qué tenía que perder? Mi familia estaba destrozada. Mi hermano estaba bajo custodia federal, y mis padres probablemente perderían todo. Tal vez era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a contraatacar. Guardé el número y continué conduciendo. Mañana daría mi declaración a los agentes federales, pero esta noche llamaría a este Jonathan Sterling y averiguaría si había alguna esperanza de salvar mis sueños de los escombros de los crímenes de mi familia. Porque la agente Morrison tenía razón en una cosa. La única decisión de la que yo era responsable era la mía. Y elegí luchar. Habían pasado 2 semanas desde que los agentes federales arrestaron a Jason. La casa de mis padres estaba vacía ahora, un letrero de "se vende" plantado en el césped amarillento. Se habían mudado a un apartamento estrecho al otro lado de la ciudad, sus activos congelados por el gobierno. No había hablado con ellos desde esa horrible noche.
Estaba sentada en una cafetería del centro, revisando nerviosamente mi teléfono. Jonathan Sterling había aceptado reunirse conmigo aquí, y había pasado la mañana investigándolo en línea. Exfiscal federal convertido en contador forense, especializado en recuperación de activos e investigación de delitos financieros. Su historial era impresionante, pero no podía sacudirme mi cautela. Después de lo que había hecho mi familia, confiar en cualquiera se sentía peligroso. Emily Reynolds. Levanté la vista para encontrar a un hombre de unos 40 años con cabello salpimentado y ojos marrones inteligentes. Llevaba un traje bien hecho, pero se movía sin la arrogancia que había esperado. Señor Sterling. Jonathan, por favor. Se sentó frente a mí, declinando la oferta de café del barista. Gracias por reunirse conmigo. Sé que este debe ser un momento difícil. Eso es quedarse corto. Sacó un portafolio de cuero y lo colocó sobre la mesa. Seré directo. He estado investigando la organización de Vincent Moretti durante 2 años. El caso de su hermano se cruza con mi investigación de manera significativa. ¿Por qué un contador forense investigaría a un prestamista? Porque Moretti no es solo un prestamista. Ha construido una sofisticada red de delitos financieros. Robo de identidad, lavado de dinero, fraude de criptomonedas. Su hermano era una pequeña pieza de una operación mucho más grande. Me incliné hacia adelante. ¿Y cree que puede ayudarme a recuperar mi dinero? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Abrió el portafolio, revelando documentos que reconocí, estados de cuenta bancarios, registros de transferencia, pero también papeles que nunca había visto antes. Su abuela, Eleanor Matthews, era una mujer astuta, dijo. Cuando estableció su fideicomiso educativo, incluyó protecciones legales muy específicas. Me mostró un documento titulado Fideicomiso Educativo Irrevocable. La firma de mi abuela estaba al final junto con un sello notarial y firmas de testigos. Este fideicomiso no era solo un regalo, explicó Jonathan. Era una entidad legalmente vinculante contigo como única beneficiaria. Tus padres no tenían autoridad para acceder a estos fondos. Patricia en el banco mencionó algo sobre esto, pero mi papá dijo que él era el fideicomisario. ¿Mintió? El fideicomisario es en realidad un bufete de abogados, Matthews & Associates. El apellido de soltera de su abuela, no por coincidencia. Mi corazón se aceleró. Así que los 50,000 que me dejó deberían estar protegidos. Pero hay más. Sacó otro documento. Esta es una disposición que incluyó su abuela. Si alguien intentaba malversar los fondos del fideicomiso, debería el triple de daños más intereses. ¿El triple? $150,000 más intereses acumulados durante 2 años. Estamos viendo aproximadamente $170,000. Miré los papeles. Pero mis padres ya no tienen ese tipo de dinero. No, pero su seguro de propietarios sí. El fraude a menudo está cubierto bajo pólizas de responsabilidad personal. Además, hay otra vía. Sacó un recorte de periódico. Henderson Financial, el antiguo empleador de su hermano. ¿Qué pasa con ellos? Fallaron en asegurar adecuadamente los datos de sus clientes. Sabían que Jason tenía problemas de juego y actividad financiera sospechosa, sin embargo, le permitieron acceso continuo a bases de datos sensibles. Eso es negligencia. ¿Cree que serían responsables? He visto acuerdos por fallas de seguridad mucho menos atroces, pero necesito conocimiento interno sobre sus sistemas, sus protocolos de seguridad. Información que podrías haber obtenido de Jason a lo largo de los años. Pensé en todas esas cenas familiares donde Jason se jactaba de su trabajo, el acceso que tenía, los clientes importantes que manejaba, detalles a los que apenas había prestado atención en ese momento. Podría recordar algunas cosas, dije con cuidado. ¿Pero por qué hace esto? ¿Qué gana usted? Jonathan se reclinó, una leve sonrisa jugando en sus labios. Pregunta justa. Trabajo por contingencia para casos como el suyo. Tomo el 30% de lo que recuperamos. Pero más importante aún, su caso podría ser la clave para desentrañar toda la operación de Moretti. ¿Cómo? Su hermano llevaba registros, meticulosos según la investigación federal. Mensajes,
transacciones, nombres de otros empleados de Henderson que podrían haber estado comprometidos. Con su ayuda, puedo rastrear los flujos de dinero, identificar otras víctimas y construir un caso integral. Los federales ya están haciendo eso. Los federales están construyendo un caso criminal. Yo estoy construyendo uno financiero. Las condenas penales son satisfactorias, pero no devuelven el dinero a las víctimas. Las acciones civiles sí. Consideré sus palabras. ¿Qué necesitaría de mí? Acceso a cualquier documento financiero familiar que pueda obtener legalmente. Sus recuerdos de las discusiones de trabajo de Jason, cooperación en deposiciones, y lo más importante, los documentos originales del fideicomiso de su abuela, que creo que están almacenados en la oficina de su abogado. ¿Cómo sabe eso? Porque los llamé esta mañana. Sonrió ante mi sorpresa. No me acerco a clientes potenciales sin estar preparado. Matthews & Associates confirmaron que tienen los originales y están dispuestos a emprender acciones contra sus padres por incumplimiento del deber fiduciario. Mis padres podrían ir a la cárcel. Su padre posiblemente. Los cargos de falsificación son serios, pero si coopera plenamente y acepta la restitución, podría evitar el encarcelamiento. Su madre parece haber sido genuinamente ignorante de los detalles específicos. Nos sentamos en silencio mientras procesaba todo. Afuera, Chicago bullía con su energía habitual. Gente apresurándose a trabajos, viviendo sus vidas, inconscientes de que futuros enteros podían ser robados por aquellos en quienes más confiaban. Hay algo más, dijo Jonathan, su tono cambiando. La organización de Moretti ha sido desestabilizada por las redadas federales. Están luchando para cubrir sus huellas, lo que significa que están cometiendo errores. Su hermano grabó conversaciones con ellos. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿Seguro? Probablemente. Los criminales rara vez confían entre sí. Sacó una tableta y me mostró una transcripción. El FBI recuperó esto de su almacenamiento en la nube. Estaba tratando de construir influencia, planeando chantajearlos si fuera necesario. Leí las palabras de Jason documentando reuniones, amenazas, nombres de otros involucrados. Mi hermano podría haber sido un criminal, pero había sido uno meticuloso. Esto es evidencia de crimen organizado, Rico, dije. Exactamente. Lo que abre los estatutos, Rico. Daños triples de nuevo, pero esta vez de los activos de Moretti. El FBI ha congelado aproximadamente 12 millones en varias cuentas conectadas a su organización. Y las víctimas pueden reclamar porciones de eso. Si podemos probar daños, sí, sus $217,000 podrían convertirse potencialmente en $650,000 en una reclamación, Rico. El número me mareó. Suficiente para la escuela de medicina y más. Suficiente para reconstruir todo lo que había sido robado. ¿Qué pasa con Jason?, pregunté. Si lo ayudo, ¿qué le pasa a él? La expresión de Jonathan se suavizó. Su hermano está mirando un tiempo significativo en prisión de todos modos. Pero la cooperación podría reducir su sentencia de 20 años a quizás 7 u 8. Y tendría que cooperar. Sus grabaciones son evidencia, pero el testimonio fortalecería el caso inmensamente. Tomé mi decisión. Lo haré. Lo ayudaré. ¿Está segura? Esto no será fácil. Tendrá que testificar, posiblemente múltiples veces. Sus relaciones familiares pueden nunca recuperarse. Ya están destruidas. Al menos de esta manera algo bueno podría salir de los escombros. Jonathan extendió su mano y la estreché. Socios. Entonces el primer paso es reunirse con Matthews & Associates mañana. ¿Puede hacer una cita a las 10 de la mañana? Sí. Bien. Traiga cualquier documento que tenga sobre sus ahorros educativos, estados de cuenta bancarios, cartas de becas, cualquier cosa que muestre su patrón de ahorro. Se puso de pie, luego hizo una pausa. Emily, quiero que entiendas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa, pero lo que pase después. Eso está completamente bajo tu control. Después de que se fue, permanecí en la cafetería mirando la tarjeta de visita que me había dado. Jonathan Sterling, contabilidad forense y recuperación de activos. En el reverso,
Había escrito un número de celular personal y las palabras, llama en cualquier momento. Mi teléfono vibró, Jessica preguntando cómo fue la reunión. Escribí de vuelta, estoy contraatacando. Su respuesta fue inmediata, ya era hora. Esa noche, conduje a la vieja casa de mis padres. La caja de seguridad en la puerta significaba que los agentes inmobiliarios ya la estaban mostrando. Todavía tenía mi llave y legalmente algunas de mis pertenencias permanecían adentro. Encontré lo que buscaba en el almacén del sótano. Una caja etiquetada Registros escolares de Emily. Adentro cada comprobante de depósito bancario que había guardado, cada notificación de beca, cada tarjeta de cumpleaños de la abuela Eleanor con cheques adjuntos y notas sobre tu futuro, dulce niña. Pero en el fondo, encontré algo inesperado. Un sobre con la letra de mi abuela, para Emily, abrir solo si es necesario. Adentro había una carta fechada un año antes de su muerte. Mi queridísima Emily, si estás leyendo esto, algo ha salido mal con el fideicomiso que establecí para ti. He observado la dinámica de tu familia durante años, visto cómo tus padres favorecen a Jason a pesar de sus problemas. Rezo para estar equivocada, pero temo que algún día puedan priorizar sus necesidades sobre tus sueños. Sabe esto, te he protegido lo mejor que pude. El fideicomiso tiene salvaguardias que ni siquiera les he contado a tus padres. El bufete de abogados tiene instrucciones de perseguir a cualquiera que intente robar tu futuro. Fuiste la única que me visitó esos últimos meses, a quien le importaban mis historias y sueños. Tienes un corazón sanador, pero también un espíritu guerrero. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, disminuya tu luz. Lucha por lo que es tuyo, dulce niña. Te estaré observando. Con todo mi amor, abuela Eleanor. Me senté en el suelo del sótano y lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Incluso en la muerte, ella me estaba protegiendo. Mañana, me reuniría con sus abogados y comenzaría el proceso de reclamar lo que era mío. Pero esta noche, tenía una tarea más. Saqué mi teléfono y busqué el número de Jason en el centro de detención federal. Se le permitía una llamada por semana y había estado tratando de comunicarse conmigo. Tal vez era hora de responder. No para perdonar, sino para ofrecer un trato. Su cooperación por mi apoyo durante su sentencia. Negocios, no familia. Porque Jonathan tenía razón. Lo que sucediera después estaba completamente bajo mi control. Y apenas estaba empezando. 3 semanas después de trabajar con Jonathan Sterling, me encontré en una posición que nunca imaginé, sentada en una casa de seguridad del FBI, preparándome para ayudar a derribar a las personas que habían destruido mi familia. El pequeño apartamento olía a café rancio y estrés con agentes federales rotando turnos para monitorear el equipo de vigilancia. La agente Diana Morrison se sentó frente a mí, su expresión grave. Tu hermano ha aceptado cooperar plenamente, pero necesitamos tu ayuda para que esto funcione. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Jonathan, quien se había convertido en mi defensor constante a través de este proceso, se inclinó hacia adelante. Las grabaciones de Jason implicaron a varios miembros de alto nivel de la organización de Moretti, pero están incompletas. Necesitamos contexto, detalles que solo los miembros de la familia sabrían. Quieren que hable con mi hermano. Más que eso, dijo Morrison, necesitamos que consigas que tus padres se unan. Han sido reacios a cooperar plenamente. Todavía tratando de proteger a Jason incluso ahora. Me reí amargamente. Por supuesto que lo están. Tu madre lo ha estado visitando semanalmente, continuó Morrison. Podría tener información que no se da cuenta de que es importante. Conversaciones que Jason tuvo en casa. Personas que mencionó, detalles de la línea de tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. ¿Estás bien? No he sabido de ti en todo el día. Rápidamente escribí de vuelta, en una reunión. Te explicaré más tarde. Hay algo más, dijo Morrison, sacando un archivo. La gente de Moretti ha estado haciendo preguntas sobre ti. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde te estabas quedando, tu rutina diaria, si has estado en contacto con la policía? Deslizó una fotografía sobre la mesa. Un hombre con una chaqueta de cuero fotografiado fuera del edificio de apartamentos de Jessica.
¿Lo reconoces? No. Anthony Moretti, sobrino de Vincent. Ha estado vigilando el lugar de tu amiga durante 3 días. El miedo subió por mi columna vertebral. ¿Está Jessica en peligro? No lo creemos. Están interesados en ti específicamente, en lo que podrías saber sobre las grabaciones de Jason. Jonathan colocó una mano protectora en mi hombro. Es por eso que el FBI quiere acelerar la línea de tiempo. Cuanto más se prolongue esto, más peligroso se vuelve. ¿Qué necesitan que haga? Morrison delineó el plan. Sonaba como algo de una película de crimen, no mi vida. Jason usaría un micrófono en su próxima reunión con su abogado, quien sospechaban que estaba alimentando información a Moretti. Mis padres serían traídos para consejería familiar, que en realidad era un informe detallado, y yo necesitaría mantener mi rutina normal mientras estaba bajo protección federal. Absolutamente no, dije. No pondré a Jessica en riesgo. Tendremos agentes vigilando el apartamento, me aseguró Morrison. Eso no es suficiente. Debería irme. Encontrar otro lugar donde quedarme. Eso indicaría que eres consciente de la vigilancia, intervino Jonathan. En este momento, piensan que eres solo una chica universitaria ingenua que quedó atrapada en un drama familiar. Deja que sigan pensando eso, añadió Morrison. Es tu mejor protección. Esa noche, regresé al apartamento de Jessica con 2 agentes encubiertos siguiendo a distancia. Jessica estaba haciendo pasta, cantando desafinada canciones de Taylor Swift, felizmente inconsciente del peligro que había traído a su puerta. Ahí estás, dijo, agitando una cuchara de madera. Estaba empezando a pensar que habías sido abducida por contadores. Algo así. Forcé una sonrisa, odiando no poder decirle la verdad. Cenamos mientras ella charlaba sobre su trabajo en la firma de marketing, su nueva rutina de gimnasio, cualquier cosa menos el elefante en mi vida. Mientras recogía los platos, sonó mi teléfono. Mamá. Casi no respondo, pero las palabras de Morrison resonaron en mi mente. Necesitábamos su cooperación. Emily, gracias a Dios. La voz de mi madre estaba tensa. He estado tratando de contactarte durante días. He estado ocupada. Por favor, cariño, tu padre. No está bien. El estrés de todo. Su presión arterial está por las nubes. El médico dice que necesita evitar tensiones adicionales. Entonces tal vez debería haber pensado en eso antes de cometer fraude. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Fueron tus padres quienes robaron mi futuro para permitir las actividades criminales de Jason? Lo siento si no estoy rebosante de simpatía. Ella comenzó a llorar. Solo queríamos ayudarlo. No entiendes lo que es ver a tu hijo perder el control. No, pero entiendo lo que es ver a tus padres elegir a ese hijo sobre ti una y otra vez. Eso no es justo. Nada de esto es justo, mamá. Pero estoy lidiando con ello. Tú lo estás haciendo. El silencio se extendió entre nosotras antes de que hablara de nuevo, su voz más pequeña. El FBI quiere entrevistarnos de nuevo, juntos esta vez. Dicen que es rutina, pero tu padre piensa que están tratando de atraparnos para decir algo incriminatorio. Tal vez porque tienen cosas incriminatorias que decir. Emily, por favor ven con nosotros. Tenerte allí podría ayudarnos a recordar las cosas correctamente. Casi me negué. Entonces recordé el plan de Morrison. ¿Cuándo? Mañana a las 2 en el edificio federal. Estaré allí. Pero mamá, este es el último favor que hago por ti. Después de esto, terminamos. No digas eso, cariño. Somos familia. No, éramos familia. Ahora solo somos personas que comparten ADN y malos recuerdos. Colgué antes de que pudiera responder. Jessica apareció en la puerta, con la preocupación grabada en su rostro. Eso sonó intenso. Drama familiar. ¿Qué hay de nuevo? Me estudió cuidadosamente. Hay algo que no me estás diciendo. Quería contarle todo sobre las reuniones en la casa de seguridad, la vigilancia, el peligro en el que la había puesto. En cambio, me encogí de hombros. Solo cosas legales, papeleo aburrido.
¿correcto? Claramente no me creyó, pero no presionó. Bueno, si necesitas hablar. Lo sé. Gracias, Jess. Esa noche, permanecí despierta en el sofá cama, escuchando cada sonido. ¿Fueron esos pasos en el pasillo o solo vecinos? ¿Era ese motor de auto al ralentí demasiado tiempo afuera? Cada ruido se sentía como una amenaza. A las 3 de la madrugada, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Tu hermano habla demasiado. Me senté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Siguió otro mensaje. La familia debería permanecer unida. Recuérdalo. Con manos temblorosas, reenvié los mensajes a Morrison y Jonathan. Morrison respondió en minutos. Quédate quieto. Los agentes están vigilando. No interactúes. Dormir fue imposible después de eso. Me senté en la oscuridad aferrando un cuchillo de cocina que sabía que sería inútil contra el peligro real esperando el amanecer. A la tarde siguiente, me reuní con mis padres en el edificio federal. Parecían más viejos, más grises, disminuidos. Las manos de mi padre temblaban mientras nos registraba en seguridad. Mi madre agarraba su bolso como un salvavidas. Gracias por venir, susurró mientras subíamos en el ascensor. No respondí. La sala de entrevistas era estéril e intimidante con equipo de grabación visible en la mesa. Morrison estaba allí junto con otro agente que no reconocí y un taquígrafo judicial. Esta conversación está siendo grabada, comenzó Morrison. No están bajo arresto, pero se espera que digan la verdad. Mentir a agentes federales es un delito. ¿Entienden? Mis padres asintieron, pareciendo aterrorizados. Bien. Empecemos con el juego de Jason. ¿Cuándo se dieron cuenta por primera vez? Lo que siguió fueron 2 horas de revelaciones dolorosas. Mis padres admitieron saber sobre los problemas de Jason durante más de 5 años. Habían pagado deudas más pequeñas docenas de veces, siempre creyendo sus promesas de dejarlo. Lo habían ocultado de mí, avergonzados y esperando proteger la imagen familiar. Háblenme de Vincent Moretti, dijo Morrison. Cuando lo mencionó Jason por primera vez. Hace unos 8 meses, dijo mi padre. Jason llegó a casa golpeado, ojos morados, labio partido. Dijo que debía dinero a gente peligrosa. ¿Mencionó nombres específicos? Vincent, Anthony. Alguien llamado, el banquero, que manejaba el dinero. Morrison y el otro agente intercambiaron miradas. ¿Mencionó Jason alguna vez mantener registros de sus tratos con estas personas? Mi madre se movió incómoda. Dijo algo una vez sobre un seguro. Que se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Cómo? No lo sé. Estaba borracho, divagando sobre cómo nunca lo lastimarían porque tenía trapos sucios sobre ellos. ¿Cuándo fue esto? Tal vez hace 6 semanas, justo antes, ella me miró, antes de que tomáramos el dinero. ¿Dijo dónde guardaba estos registros? No, pero mi madre vaciló. ¿Pero qué? Presionó Morrison. Estaba paranoico con su laptop. No dejaba que nadie se acercara, incluso instaló nuevas cerraduras en la puerta de su habitación. Siguieron más preguntas, cada respuesta pintando un cuadro más claro del descenso de Jason a la criminalidad. Al final, mis padres parecían agotados y derrotados. Mientras nos preparábamos para irnos, Morrison me apartó. Hiciste bien en traerlos aquí. Su testimonio ayuda a establecer la línea de tiempo y el patrón de comportamiento. ¿Qué pasa ahora? Jason se reúne con su abogado mañana. Si nuestras sospechas son correctas, esa reunión nos dirá quién está filtrando información a Moretti. ¿Y si no lo hace? Entonces vamos al plan B. No dio detalles sobre lo que implicaba el plan B. Fuera del edificio federal, mis padres se quedaron inciertos. Emily, comenzó mi padre. No, lo corté. Hice lo que pidieron. Terminamos aquí. Por favor, solo déjanos explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo eligieron a Jason sobre mí? ¿Cómo robaron mi futuro? ¿Cómo están todavía, incluso ahora, más preocupados por él que por la hija a la que traicionaron? Entiendo perfectamente. Me alejé,
ignorando los sollozos de mi madre y las llamadas de mi padre. Pero al llegar a la esquina, lo vi. Anthony Moretti, apoyado contra un edificio, mirándome. No trató de esconderse ni mirar hacia otro lado. En cambio, sonrió y dio un pequeño saludo. El mensaje era claro: sabemos quién eres. Sabemos dónde encontrarte. Seguí caminando, forzándome a no correr, sabiendo que agentes federales estaban en algún lugar cercano. Pero el miedo se asentó pesado en mi estómago. Mañana, Jason usaría un micrófono en una situación potencialmente peligrosa. Su cooperación podría derribar toda la organización de Moretti o podría hacer que lo mataran. Y si salía mal, no tenía dudas de a quién vendrían a buscar después. Al entrar en el edificio de Jessica, tomé una decisión. Después de mañana, independientemente de lo que sucediera con el micrófono de Jason, iba a encontrar otro lugar donde quedarme. No pondría a mi mejor amiga en peligro por más tiempo. Pero primero, teníamos que pasar las próximas 24 horas y esperar que el deseo de autoconservación de mi hermano fuera más fuerte que su historial de tomar decisiones catastróficas. El Tribunal Federal en el centro de Chicago se alzaba ante mí como una montaña que había estado escalando durante meses. Hoy era el día en que todo se uniría o se desmoronaría. Jason estaba testificando ante el gran jurado y toda la organización de Vincent Moretti estaba a punto de enfrentar la justicia. Jonathan Sterling estaba a mi lado en los escalones del tribunal, su presencia un consuelo constante. Recuerda, no tienes que ver el testimonio. Puedes esperar en la sala de testigos. No, dije firmemente. Necesito ver esto hasta el final. Habían pasado 6 meses desde ese día aterrador en que Jason llevó un micrófono para encontrarse con su abogado. La grabación había sido una prueba devastadora de que el abogado estaba, de hecho, alimentando información a la organización de Moretti. El FBI lo había usado para hacerlo cambiar de bando. Y como fichas de dominó, otros en la organización comenzaron a cooperar para salvarse a sí mismos. Dentro del tribunal, la agente Morrison nos recibió en seguridad. Tu hermano está bajo custodia protectora. Testificará a través de vídeo de circuito cerrado por su seguridad. ¿Realmente está en tanto peligro?, pregunté. 3 de los asociados de Moretti ya se han declarado culpables y proporcionado información sobre represalias planeadas. Así que sí, el peligro es real. Nos dirigimos a una sala de visualización segura donde las familias de los testigos podían ver los procedimientos. Mis padres ya estaban allí sentados en la primera fila. Mi madre había perdido peso, su rostro demacrado por el estrés. Mi padre parecía haber envejecido una década en 6 meses. Se giraron cuando entré, la esperanza parpadeando en sus ojos. Elegí un asiento varias filas detrás de ellos. El abismo entre nosotros se sentía apropiado. La fiscal, una mujer aguda llamada Catherine Walsh, comenzó estableciendo las credenciales de Jason. En la pantalla, mi hermano se veía diferente. La prisión había despojado su arrogancia, dejando a alguien con ojos hundidos y arrepentido. Señor Reynolds, comenzó Walsh, por favor diga al gran jurado cómo se involucró por primera vez con la organización de Vincent Moretti. El testimonio de Jason fue devastador en su detalle. Explicó la progresión de las apuestas deportivas a juegos de póker clandestinos, de pedir dinero prestado a vender información. Nombró nombres, proporcionó fechas, describió reuniones en sótanos de almacenes y estacionamientos. El robo de datos de Henderson Financial, apuntó Walsh. Cuéntenos sobre eso. Empezó pequeño, dijo Jason, con la voz quebrada. Solo unos pocos nombres y números de seguro social para reducir mi deuda. Pero seguían queriendo más. Anthony Moretti dijo que podía borrar toda mi deuda con un gran golpe. ¿Cuál fue el gran golpe? Toda la base de datos de clientes privados. Más de 10,000 individuos de alto patrimonio neto con perfiles financieros completos. Jadeos resonaron en la sala de visualización. Incluso yo no había conocido el alcance completo. ¿Proporcionó esta información? No. Fue entonces cuando empecé a grabar conversaciones. Sabía que estaba demasiado involucrado, pero pensé que sí tenía influencia. Pensó que podía chantajearlos. Pensé que podía protegerme. Jason miró directamente a la cámara. Estaba equivocado. Se enteraron de las grabaciones y amenazaron a mi familia.
Fue entonces cuando fui con mi padre por ayuda. El testimonio continuó durante 3 horas. Jason detalló la estructura de la organización de Moretti, los métodos de lavado de dinero, las conexiones con otras familias criminales. Produjo documentos, identificó voces en grabaciones y dejó al descubierto una empresa criminal que había operado durante más de una década. Cuando Walsh preguntó sobre el impacto en su familia, Jason se derrumbó por completo. Destruí todo, sollozó. Mi hermana perdió su fondo para la escuela de medicina por mi culpa. Mis padres perdieron su hogar, su jubilación, su reputación. Tomé a una familia que me amaba y la destrocé por dinero que tiré en apuestas estúpidas. ¿Asume la responsabilidad de sus acciones? Sí, toda. Soy un ladrón, un mentiroso, y traicioné a todos los que alguna vez se preocuparon por mí. Emily trabajó 3 trabajos para ahorrar para la escuela mientras yo robaba a gente inocente. Ella es todo lo que yo debería haber sido. Me encontré llorando a pesar de mi ira. Mi madre se dio la vuelta, extendiendo la mano hacia mí, pero negué con la cabeza. Esto no se trataba de perdón. Se trataba de la verdad. El testimonio cambió a transacciones específicas. Y fue entonces cuando llegó la mayor revelación. Jason había ganado realmente $500,000 6 meses antes de tomar mi fondo universitario. Pero en lugar de pagar sus deudas, lo había perdido todo persiguiendo una puntuación aún mayor. Podría haberse alejado, declaró Walsh. Lo sé, Dios, lo sé. Pero estaba enfermo, adicto. Me convencí de que la siguiente apuesta me arreglaría la vida. Mientras tanto, su familia se preparaba para sacrificar todo por deudas que usted podría haber pagado. Sí. La palabra colgó en el aire como una sentencia de muerte. Cuando el tribunal entró en receso, salí al pasillo para tomar aire. Jonathan me encontró apoyada contra una ventana, mirando el horizonte de Chicago. ¿Cómo estás aguantando? Tenía $500,000, dije entumecida. Podría haber pagado todo y le habría sobrado dinero. La adicción no es lógica, Emily. Es una enfermedad. Lo sé, pero saberlo no hace que duela menos. No, no lo hace. La agente Morrison se nos acercó. El abogado de Moretti está negociando un acuerdo de culpabilidad. Entre el testimonio de Jason y los otros que cambiaron de bando, está mirando de 25 años a cadena perpetua. Aceptará un trato. ¿Así que realmente terminó? El caso criminal. Sí, pero hay algo más. Me entregó un sobre. El decomiso de activos de la organización de Moretti ha sido aprobado. La compensación a las víctimas comenzará el próximo mes. Abrí el sobre con manos temblorosas. El número en la parte inferior me hizo jadear. $650,000. Las violaciones RICO permiten daños triples, explicó Morrison. Tu pérdida inicial multiplicada por 3, más intereses. Puedo ir a la escuela de medicina, susurré. ¿Realmente puedo ir? Jonathan sonrió. Columbia está guardando tu lugar. Hablé con admisiones la semana pasada. La tarde trajo más testimonios, incluidos mis padres subiendo al estrado para corroborar la línea de tiempo de Jason. Admitieron haber facilitado su adicción, ignorar las señales de advertencia, elegir el camino de menor resistencia en lugar de conseguirle ayuda. Durante un descanso, me encontré con mi padre en el pasillo. Me miró con ojos enrojecidos. Sé que nos odias, dijo en voz baja. Y tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por enfrentarte a nosotros, por negarte a permitir la enfermedad que consumió a nuestra familia. No los odio, papá. Odio lo que hicieron. Hay una diferencia. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? Consideré la pregunta. No lo sé. Tal vez. Pero el perdón no significa olvidar. Y no significa que volvamos a ser una familia. Entiendo. ¿Lo haces? Porque mamá todavía me envía mensajes de texto todos los días preguntando cuándo voy a volver a casa. Está luchando por aceptar la realidad. Estamos en terapia ahora, tratando de entender cómo nos convertimos en personas que robarían a un hijo para salvar a otro. ¿Están aprendiendo algo?
Sonrió con tristeza. ¿Que confundimos la facilitación con el amor? ¿Que teníamos tanto miedo de perder a Jason que te perdimos a ti en su lugar? Que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Sí, bueno, más vale tarde que nunca, supongo. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que habló de nuevo. La casa se vendió. Después de la hipoteca y los honorarios legales no quedó mucho, pero aparté algo. Sacó un cheque. Son solo $5,000, pero son tuyos. Sin condiciones, sin expectativas. Solo algo para tu futuro. Miré el cheque. $5,000. Una fracción de lo que habían tomado, pero de alguna manera significativo en su simbolismo. Esto es de tu cuenta personal. Sí, dinero que gané haciendo horas extras en la planta. Tu madre ni siquiera lo sabe. Guardé el cheque. Gracias. Emily. Papá, no estamos allí todavía. Tal vez nunca lo estemos, pero esto es un comienzo. El testimonio final del día provino del propio Vincent Moretti, quien efectivamente había aceptado un acuerdo de culpabilidad. 20 años en una prisión federal, decomiso de todos los activos y cooperación plena contra sus asociados. Al verlo en la pantalla, a este hombre que había aterrorizado a mi familia, esperaba sentir satisfacción. En cambio, me sentí vacía. Era solo otro criminal que se había aprovechado de las debilidades de la gente. La debilidad de Jason había abierto la puerta, pero Moretti la había cruzado con entusiasmo. Al finalizar los procedimientos, Catherine Walsh se me acercó. Señorita Reynolds, quería agradecerle personalmente. Su coraje al presentarse comenzó toda esta investigación. Solo quería mi dinero de vuelta. Consiguió mucho más que eso. 14 miembros de un importante sindicato del crimen van a prisión. Cientos de víctimas de robo de identidad recibirán compensación. El testimonio de su hermano es la piedra angular de todo ello. Esa noche, cené con Jonathan en un restaurante tranquilo cerca del tribunal. Nos habíamos hecho amigos durante estos meses, unidos por el extraño viaje de buscar justicia. ¿Y ahora qué?, preguntó. Escuela de medicina en el otoño. Ese es el plan, aunque se siente surrealista. Hace 6 meses estaba durmiendo en el sofá de Jessica con $17 a mi nombre. Has recorrido un largo camino con mucha ayuda. Levanté mi copa de vino. Gracias por todo. Tú eres el que hizo el trabajo duro. Enfrentar a tu familia, testificar, negarte a retroceder incluso cuando te amenazaron. Eso fue todo tú. Hablando de eso, ¿alguna noticia sobre Anthony Moretti? Arrestado en Miami tratando de huir del país. Será juzgado por separado, pero con su tío cooperando, está mirando un tiempo significativo. El alivio me invadió. El hombre que me había acosado, amenazado, hecho temer salir de casa. Estaba tras las rejas. Hay algo más, dijo Jonathan, sacando un sobre. Esto llegó a mi oficina. Está dirigido a ti. Reconocí la letra de Jason de inmediato. Dentro había una sola página, sus palabras cuidadosas y medidas. Emily, sé que una carta no puede deshacer lo que he hecho. Robé tu futuro porque era demasiado débil para enfrentar mis propios fracasos. Tú trabajaste por todo mientras yo buscaba atajos. Tú ahorraste mientras yo despilfarraba. Tú construiste mientras yo destruía. Voy a ir a prisión por mucho tiempo. He aceptado eso. Lo que no puedo aceptar es que no logres tus sueños por mi culpa. Así que te doy lo único que me queda, mi testimonio y cooperación plena para asegurar que recibas cada centavo que se te debe. No pido perdón. No me lo he ganado. Pero quiero que sepas que verte luchar por tu futuro cuando intenté robarlo me ha enseñado más sobre la fuerza que cualquier otra cosa en mi vida. Conviértete en la doctora que la abuela Eleanor sabía que podías ser. Salvavidas, ayuda a la gente, sé todo lo que yo no pude ser. Tu hermano, que no merece el título, Jason. Doblé la carta con cuidado, las lágrimas nublando mi visión. Realmente lo entiende. El crecimiento a menudo proviene de nuestros momentos más bajos, observó Jonathan. ¿Crees que estará bien en prisión? Está en custodia protectora y con su cooperación,
probablemente servirá en una instalación de mínima seguridad. Tendrá acceso a programas educativos, terapia, consejería de adicciones. Si realmente quiere cambiar, tendrá la oportunidad. Mientras terminábamos la cena, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído aquí. La traición había destrozado mi familia y robado mis sueños. Pero al contraatacar, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Había aprendido a defenderme, a negarme a ser daño colateral en la destrucción de otra persona. El dinero vendría pronto. La escuela de medicina seguiría. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era el conocimiento de que cuando todo se desmoronó, no me rompí. Reconstruí. Y eso valía más que cualquier fondo universitario. 6 meses después, me paré frente al espejo en mi nuevo apartamento estudio, ajustando cuidadosamente la bata blanca que llevaba mi nombre, Emily Reynolds, estudiante de medicina. Las letras bordadas parecían surrealistas, incluso ahora, 3 semanas después de mi primer semestre en Columbia. El sol de la mañana entraba a través de ventanas que daban al río Hudson, una vista que nunca imaginé que podría pagar. Pero el fondo de compensación a las víctimas había llegado como se prometió, junto con el acuerdo de la compañía de seguros de Henderson Financial. Después de reservar dinero para los 4 años de la escuela de medicina, había invertido el resto de manera conservadora siguiendo el consejo de Jonathan. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Hoy es el día. Deja los muertos en tu presentación. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Ella también se había mudado a Manhattan, consiguiendo un trabajo en una importante firma de marketing. Cenábamos todos los domingos, una tradición que me conectaba a tierra en esta nueva vida. La presentación que mencionó era para mi clase de ética médica. El profesor me había pedido que hablara sobre mi experiencia con el delito financiero y cómo se relacionaba con el fraude en la atención médica. Se sentía extraño convertir la destrucción de mi familia en un estudio de caso académico, pero mi historia ya había ayudado a dar forma a nuevas políticas en instituciones financieras con respecto al monitoreo de empleados y la protección de datos de clientes. Mientras reunía mis materiales, mi laptop sonó con una videollamada. Dudé antes de aceptar. Las llamadas mensuales con mis padres se habían convertido en rutina, aunque seguían siendo tensas. Hola, cariño. La cara de mi madre apareció en la pantalla. Se veía más saludable que durante el juicio, aunque la tristeza aún persistía en sus ojos. Te ves maravillosa con tu bata. Gracias, mamá. Mi padre se unió a ella en la pantalla. Estaban en la cocina de su pequeño apartamento, los mismos muebles desiguales que habían salvado después de perder la casa. ¿Gran presentación hoy? Sí, el profesor Williams cree que podría publicarse en el diario de ética médica. Eso es maravilloso, dijo mi madre, luego vaciló. Tenemos noticias. Mi estómago se tensó. Las noticias de ellos rara vez significaban algo bueno. Tuvimos noticias de Jason ayer, continuó mi padre. Ha completado su certificación de consejería de adicciones. Va a empezar a dirigir sesiones grupales para otros reclusos. Eso es bueno. Me las arreglé. Jason estaba cumpliendo 7 años, reducidos de 20 debido a su cooperación. Me escribía cartas que no respondía, enviaba dibujos que no reconocía. Tal vez algún día estaría lista para interactuar con él de nuevo. Aún no. También quería que te dijéramos algo, dijo mi madre con cuidado. El programa educativo en el que está. Está enseñando educación financiera a otros reclusos. Lo llama, el Fondo de Eleanor, en honor a tu abuela. Algo se retorció en mi pecho. Lo nombró por la abuela. Dice que cada clase comienza con su historia. Cómo ahorró cuidadosamente toda su vida para darle un futuro a su nieta. Cómo robó ese futuro y destruyó a su familia. Lo usa para enseñar sobre los costos reales de los delitos financieros. No sabía cómo responder a eso. Mi abuela habría apreciado el gesto incluso mientras desaprobaba las circunstancias que lo crearon. Deberíamos dejarte ir, dijo mi padre, reconociendo mi incomodidad. Buena suerte con tu presentación. Gracias. Emily, la voz de mi madre se quebró. Te amamos. ¿Siempre? Lo sé, dije, que era todo lo que podía ofrecer. Después de terminar la llamada,
Tomé un momento para centrarme. En mi escritorio había una foto enmarcada de la abuela Eleanor en mi graduación de secundaria. Junto a ella estaba la carta que había escondido para mí, ahora laminada y preciosa. Lo estoy haciendo, abuela, susurré. Tal como querías. La presentación fue mejor de lo esperado. Me paré ante 200 compañeros estudiantes de medicina y profesores contando mi historia sin inmutarme. Cómo la desesperación financiera podía corromper a las familias. Cómo la adicción podía esconderse detrás del éxito. Cómo los profesionales de la salud necesitaban reconocer estos patrones en sus pacientes. La deuda médica es la principal causa de bancarrota en Estados Unidos, expliqué haciendo clic en las diapositivas que Jonathan me había ayudado a preparar. Cuando las personas enfrentan la ruina financiera debido a facturas médicas, se vuelven vulnerables a los mismos depredadores que atacaron a mi familia. Como futuros médicos, tenemos la responsabilidad de entender no solo la salud física de nuestros pacientes, sino también su salud financiera. El profesor Williams asintió con aprobación desde la primera fila. Varios estudiantes tomaban notas furiosamente. En la parte de atrás, vi una cara familiar, Catherine Walsh, la fiscal que había manejado el caso de Jason. Durante las preguntas y respuestas, un estudiante preguntó, ¿cómo perdonas a los miembros de la familia que te traicionan así? La pregunta que había estado temiendo. No sé si los he perdonado, admití. El perdón no es un interruptor que enciendes. Es un proceso, y todavía estoy en él. Lo que he aprendido es que puedes amar a alguien mientras mantienes límites. Puedes querer que sanen mientras te proteges de más daño. Otra estudiante levantó la mano. ¿Te arrepientes de haber entregado a tu familia? No, dije firmemente. Permanecer en silencio me habría hecho cómplice. Al hablar, no solo reclamé mi futuro, sino que potencialmente salvé a cientos de otros del robo de identidad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento destructivo. Después de la presentación, Catherine Walsh se me acercó. Eso fue poderoso, Emily. Has recorrido un largo camino desde esa joven asustada en el edificio federal. Tuve buenos maestros, respondí. ¿Cómo avanza el caso? La organización de Moretti está completamente desmantelada. Hemos recuperado más de 30 millones en activos robados. El testimonio de tu hermano fue instrumental, y él está seguro. Tan seguro como alguien puede estar en una prisión federal. Su cooperación le compró protección y respeto de las autoridades, si no de otros reclusos. Me entregó su tarjeta. Si alguna vez te interesa la medicina forense o trabajar con víctimas de delitos financieros, llámame. Nos vendría bien alguien con tu perspectiva única. Esa noche, asistí a una reunión organizada por Jonathan para las víctimas de los crímenes de Moretti. Era extraño estar en una habitación llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por las acciones de mi hermano. Algunos conocían mi conexión, otros no, pero todos compartíamos el vínculo de la supervivencia. Quiero hacer un anuncio, dijo Jonathan, levantando su copa. Gracias a los esfuerzos colectivos de todos en esta sala, hemos establecido el Fondo de Educación para Víctimas de Delitos Financieros. Proporcionará recursos y apoyo para aquellos afectados por el robo de identidad y el fraude financiero. Los aplausos llenaron la sala. Un caballero mayor se me acercó después. Eres la hermana de Jason, ¿verdad? Me tensé. Sí. Mi identidad fue una de las robadas de Henderson Financial. Durante meses, culpé a tu hermano por completo. Pero escuchar tu historia, entender la red de adicción y crimen que atrapó a toda tu familia, me ayudó a encontrar la paz. Me alegro, dije en serio. ¿Es cierto que está enseñando educación financiera en prisión? Aparentemente, sí. El hombre sonrió con tristeza. Bien. Tal vez algo bueno pueda salir de todo este dolor. A medida que la noche terminaba, me encontré en un balcón con vistas a la ciudad. Jonathan se unió a mí, un silencio cómodo extendiéndose entre nosotros. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó finalmente. ¿Sobre qué? Todo. Presentarte, la investigación, testificar contra tu familia. Consideré la pregunta. Lamento que fuera necesario. Lamento que mis padres eligieran facilitar en lugar de intervenir.
Lamento que la adicción de Jason costara tanto a tanta gente. Pero no me arrepiento de mis decisiones. ¿Y la escuela de medicina? ¿Viviendo a la altura de las expectativas? Es difícil, lo admito. Algunos días siento que estoy cargando no solo mis sueños, sino los de mi abuela y todas las personas que me ayudaron a llegar aquí. Pero luego trabajo con pacientes en la clínica y recuerdo por qué quería esto, para ayudar, para sanar, para ser alguien en quien la gente pueda confiar con sus vidas. Tu abuela estaría orgullosa. Eso espero. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jessica. Cena de domingo, ese nuevo lugar tailandés. Sonreí y respondí, no me lo perdería. La vida había encontrado un ritmo, clases, rotaciones clínicas, cenas de domingo con Jessica, videollamadas mensuales con mis padres, reuniones ocasionales con exvíctimas encontrando sus propios caminos hacia adelante. No era la vida que había planeado, pero tal vez era más rica por su complejidad. 2 semanas después, recibí un paquete sin dirección de remitente. Dentro había un diario de cuero y una nota con la letra de Jason. Para las historias de tus futuros pacientes. Que todos tengan mejores finales que el mío. Joder. Pasé mis dedos sobre el cuero suave, debatiendo si quedármelo. Al final, lo puse en mi estantería. No perdón, todavía no, pero reconocimiento de que las personas podían cambiar, podían crecer, podían encontrar propósito incluso en sus fracasos. Esa noche, escribí la primera entrada. Hoy, una paciente me preguntó por qué me convertí en doctora. Le dije que fue porque aprendí que sanar no se trata solo de medicina. Se trata de entender cómo el dinero, la adicción, la familia y las decisiones se cruzan para crear tanto enfermedad como recuperación. Ella dijo que eso sonaba como sabiduría ganada a través del dolor. No estaba equivocada. Mientras el invierno se asentaba sobre Nueva York, me preparé para mi primer conjunto de exámenes finales de la escuela de medicina. El material era desafiante, pero manejable. Después de todo lo que había superado, la biología molecular y la anatomía parecían casi simples. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, escuché a 2 compañeros de clase discutiendo sus luchas financieras. Podría tener que dejar la carrera, dijo uno. Mi papá perdió su trabajo y los préstamos no son suficientes. ¿Has hablado con ayuda financiera?, preguntó el otro. No pueden hacer nada más. Cerré mi libro de texto y me acerqué a ellos. Disculpen, no pude evitar escuchar. Hay un nuevo fondo para estudiantes que enfrentan dificultades financieras debido a circunstancias familiares. ¿Puedo darles la información? La esperanza floreció en el rostro del estudiante. ¿De verdad? No había oído hablar de ello. Saqué la tarjeta de Catherine Walsh y escribí la información del fondo. Me ayudaron cuando mi situación familiar implosionó. Podrían ayudarlos a ustedes también. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa noche, con la nieve comenzando a caer, pensé en el extraño viaje que me había traído aquí. Desde ese horrible momento en mi habitación de la infancia cuando mis padres anunciaron que habían robado mi futuro, hasta estar parada en un tribunal viendo cómo se hacía justicia, hasta usar una bata blanca y ayudar a otros a navegar su propia crisis. El dinero había sido recuperado. Los criminales estaban en prisión. Las heridas sanaban lentamente. Pero lo más valioso que había ganado no era financiero. Era el conocimiento de que podía sobrevivir a la traición, luchar por la justicia y aún así elegir la compasión. Mi teléfono sonó. Jonathan. ¿Mal momento?, preguntó. Solo caminando a casa. ¿Qué pasa? Tengo un estudiante que necesita ayuda. Un miembro de la familia robó su identidad, acumuló una deuda masiva. ¿Suena familiar? Desafortunadamente, sí. Envíales mi información. Me reuniré con ellos este fin de semana. ¿Estás segura? Tus exámenes finales se acercan. Algunas cosas son más importantes que los exámenes. Eleanor estaría orgullosa de ti, ¿sabes? Sonreí, los copos de nieve atrapándose en mis pestañas. Lo sé. Al llegar a mi edificio, me volví para mirar las luces de la ciudad reflejadas en la nieve. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mis padres probablemente estaban cenando en su pequeña cocina, encontrando su propio camino hacia la redención.
En algún lugar en una prisión federal, mi hermano estaba enseñando a otros reclusos sobre responsabilidad financiera. Y en algún lugar en Chicago, Patricia Holbrook probablemente estaba ayudando a otra persona joven a abrir su primera cuenta de ahorros. Todos éramos personas diferentes de lo que habíamos sido hace 2 años. Rotos y reconstruidos, con cicatrices, pero más fuertes. Una familia destruida por la codicia y la adicción, encontrando caminos separados hacia la curación. Pensé en la pregunta que mi compañero de clase había hecho durante mi presentación: ¿cómo perdonas? Tal vez la respuesta era que no tienes que perdonar para seguir adelante. Tal vez era suficiente transformar el dolor en propósito, la traición en límites, la pérdida en la determinación de ayudar a otros a evitar el mismo destino. Mi teléfono vibró una vez más. Una notificación del banco: el pago final del fondo de compensación a las víctimas había sido depositado. El último lazo financiero con ese capítulo oscuro de mi vida. Borré la notificación y subí las escaleras a mi apartamento. Mañana traía más clases, más pacientes, más oportunidades para construir el futuro que mi abuela había imaginado. No a pesar de lo que pasó, sino debido a cómo había elegido responder a ello. En mi apartamento, abrí el diario de cuero que Jason había enviado y escribí una línea más. Hoy, elegí ver mis cicatrices no como heridas, sino como prueba de supervivencia. Mañana, enseñaré a otros a hacer lo mismo.